Así arrancó la gran final de Meria Embu 2019 desde el auditorio José Dolores Mosquete, ciudad de Panamá. Y es que a la hora de comenzar el evento había un entusiasmo, alegría total que se adueñó del escenario y una motivación total que se sentía en el público, sobre todo por la barra de Belkis Carpintero. A continuación le dejamos el video, un pequeño extracto sobre la participación de nuestra compañera Belkis Carpintero y cómo se desarrolló durante el escenario, y las demás chicas concursantes también, Mirna Turi y nuestra compañera concursante Yadira Pineda, que también dio los 200% para llevar la corona de Meria Embu. Pero al final de cuentas se llevarán la sorpresa a ustedes, el público televidente, quién será la ganadora final de Meria Embu 2019. A continuación. Durante el desarrollo del evento se llevó 3 tipos de modalidades para escoger a la nueva embajadora cultural de la Universidad de Panamá, en este caso la Asociación de Estudiantes Nove Google de la Universidad de Panamá, organizado por el Meria Embu 2019. Se llevó la modalidad de la parte cultural, en este caso la de danza, la parte de diseño autóctona tradicional y el diseño autóctona modificado, cada uno con sus diseñadores diferentes, y la parte de modelaje de las chicas. Pues a continuación le dejaremos más videos, más detalles sobre el evento que se desarrolló en la Universidad de Panamá. Facultad de Ciencias de la Educación. Buenas noches, jurado calificador, todo el público presente. Mi nombre es Belkis Carpintero, tengo 19 años, soy de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Cabe resaltar que en esta modalidad de danza los jurados califican el desempeño de la Este vestido tradicional Nuevo Bulle, en su diseño escoge las diferentes componentes de los elementos naturales y culturales del Nuevo Bulle. El diseño es producto de la invención de una mujer muy reconocida históricamente, conocida como Messi Cuida. Su inspiración se basa en los coloridos diseños que representan los diferentes animales, sobre todo la mariposa y las culebras, entre otras flores y faunas. Además, este vestido tradicional, sus colores, recogen de los componentes la representación natural y universal como el color amarillo, que representa la belleza, el verde que representa la naturaleza, el azul que representa la claridad del cielo, el blanco que representa la paz, la tranquilidad y la armonía de nuestro pueblo. Y el rojo, este color representa orgullosa siempre de su vestido, ¿no? Continuando con la gran final de Meria Embu 2019, directamente desde Auditorio José Dolores Moscote, desde la Universidad de Panamá, Campus Central. Bien, luego de observar la parte cultural, la parte de modelaje y la parte de autopresentación y las tres modalidades que se ha presentado esta noche, bien, ahora viene la parte definitiva y la parte decisiva de esta noche, en donde esta parte de las preguntas sorpresa definirá directamente quién será la embajadora cultural de Meria Embu 2019. Las preguntas fueron desarrolladas por los jurados calificadores en consenso, y cada uno con las preguntas similares. Pues a continuación les dejaremos las preguntas y respuestas y cómo las chicas se desarrolló en el escenario con las respuestas. Vamos a cambiar el orden en el que cada una va a responder. Así que me toca a mí pues llamar a Mirna Tugri para que venga a responder su pregunta. ¡Vamos, Mirna! Les recuerdo que estas preguntas están formuladas por el jurado calificador, así que vamos a ver. Mirna, si usted llegara a ganar este concurso, ¿qué haría para impulsar aún más la cultura en las mujeres de la comarca Nuevo Bulle? Diwe Meri Dreha Kodara Teri Garegre, Beditiwa Belidadrebe, Digo Pida de Caravata, Hondro Papa Comare Lidamwe, Havata Yana Munieta, Amane, Sobro, Amne, Hondro Kiaga Nida, Muen Havata Ye Amen Digue, Meri Drenigo Garegre, Digue Niedre Ye. Digo Belidadrebe, Ne Nyara Kodara Nigo Teri, Amne Nigo Kidadre Mata, Hudabadi. Amane body y de nigo no entre Kodara Nigo Yete. Muchas gracias. Llamo a Yadira Pineda para que pueda contestar su pregunta.
Bien, Yaira, de ser electa hoy como reina, ¿qué proyecto desarrollarías para las mujeres? Hermanos de las comarcas, hago meri bonara une sibride newe, aune mun hatodoiga neli, aune mun niña vara novere, atoye ni hawe ni merire, aune sibrire, mungue hogro, aune ni blidara novere ñoida. Crado dere ye, kami gaiga ye, aune blidara ye. A ver, ¿y su pregunta? Belkis, de ser electa, ¿qué propondrías para motivar a la juventud en su desarrollo como profesional? Quindere, una tituliradera. Tiraba sribiran, tiraba hobe de batri varia, tiraba mi kue, hato diga hana mendoan. Yo, matarania, ngobore bati batnya kita hato diga matarera. Matare bari kue de kiri, nungo doile, matare ni tieng ha me bari kiri, ni tieng hato diga hana mendoan. Nya hato diga bean, ni daba kue kodrere, ni bereng matare ni bide bereng kwadi, ni kodare teri sede, ane tiraba ni kue ni wane parere, dondere, cravadere, Torad bigai nani yare kone ni wene ni de wana hano mendoni ngobore bate gari. ¿Quién será la ganadora? Belkis Carpintero con 398 puntos. Oye. Espérate, ve a hacerlo. Ya. Salga. No, hay que entregar la corona. El escenario es tuyo. De esta manera se escogió a la nueva embajadora cultural de la Asociación de Estudiantes Nove Buglé de la Universidad de Panamá, que se realizó acá en el auditorio José Dolores Moscote. Pues la embajadora cultural es nuestra concursante finalista Belkis Carpintero, que estará representando a la asociación AENBU en la provincia de Veragua en la gran final de Meri Bonwore 2019, que se realizará y se desarrollará a cabo en el Centro Regional Universitario de Veraguas. A continuación lo dejamos con las entrevistas. Buenas
noches. Para mí es un placer de participar en este evento por un motivo, porque resaltar la cultura es muy importante, motivar a los jóvenes y motivar a todos los compañeros que me apoyen de verdad, y pues yo sé que puedo dar por todo y que ganemos la corona del agua. Señora Presidenta, también una palabra final a todo el público, y que nosotros aspiramos también a traer la corona de Veragua. Hoy hemos demostrado por primera vez, creo que el público estuvo aquí observando todo lo que acontecía con las candidatas ahí, y una de esas se llevó la corona, que es Belkis Carpintero. Así que como estudiantes, le insto pues para el 19 de octubre nos acompañe, así como hemos estado aquí unidos para lograr este objetivo. Esperemos pues de que para el 19 de octubre demos lo mejor de nosotros y podamos traer las coronas. Todo se puede siempre y cuando nos proponemos. Así que espero, felicidades a las compañeras, a Belkis, y esperemos que lo mejor. A prepararnos ahora para el 19. Buenas noches a todos los que pudieron asistir y los que nos siguen en la cuenta de Facebook, Instagram. De verdad me siento sumamente contento y alegre, de verdad, la emoción de saber que una de las candidatas que llevamos desde el día cero, que nunca dejé de confiar en ella, que vi un potencial en ella. Yo digo, esta es la chica que puede representarnos con un fervor y la belleza que tiene. Yo digo, hay que seguir adelante. Entonces, verla ganar en el día de hoy es pensar en el futuro, de que si vayamos para Santiago resaltemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, y traemos la corona para Panamá, que nunca se ha hecho. Muy buenas noches, gracias a todos los públicos que nos acompañaron, y bueno, le doy gracias a Dios también primeramente. No fue fácil, fue muchos días de esfuerzo, trasnochado, cansancio, pero como se dice, todo sacrificio tiene su recompensa. Gracias a Dios que ganamos y seguiremos trabajando, porque esto no es fácil, pero hay que ser positivo siempre. Bueno, para mí ha sido muy importante, me siento emocionado, contento de que hoy nuestra candidata haya llevado la corona. Seguimos trabajando más y seguiremos trabajando más hasta que en equipo, porque este es un trabajo en equipo, no solo trabajo de mi persona como maestro de danza y como brother de la compañera, motiva a todos los grupos. Esto es una unión, un equipo de trabajo que tenemos que realizar. Me siento de verdad satisfecho de haber, no fue un trabajo bastante fácil, trabajamos fuerte todos los días, motivando a la compañera, motivando a la Mary, y ahí está el resultado. El resultado es positivo, teníamos fe, teníamos confianza de que íbamos a ganar. Así que la compañera y la Mary hizo lo mejor de sí, y gracias por apoyar a nosotros y al equipo de nosotros. Definitivamente que sí, ha sido una ardua labor de parte de todas las competidoras, y de hecho pues es el resultado de todos estos meses de esfuerzo que han hecho ellas pues con miras a la selección. El día de hoy pues tuvimos una nueva candidata, y pues tenemos la esperanza y la fe de que nos va a traer la corona de Panamá. Solo resta trabajar más y esforzarnos un poco más. El mensaje que le puedo enviar a la muchacha es que siga trabajando y siga esforzándose día a día para poder entonces dar esta corona a Panamá y cumplir uno de sus sueños, que es ser embajadora cultural. Muchas gracias. Bueno, con mi ortita, con mi ortita, ñara con era a practicar me queda miedo, y yo siempre y también me dice que ella sea alguien en la vida. Así que si me queda me guare, hasta que no viene guare, si me llore, yo siempre cuando estoy me voy que ella está a mano de Dios. Así que sea como sea, ella iba a estar segura que ella iba a ganar. Así que me siento muy orgullosa y muy feliz y muy afortunada hoy, día de hoy, gracias a Dios. Correr aquí soñar y la con televisión de con metres aquí así soñar y mañana ya no mañana fue que mañana creo que y así lo buena así lo va fue video porque ya video de aquí luego con que tiene de creo que todo da hamia y hamia más hamia sueño de ñantar pues rotar el golpe de hamia ñara hamian con mi nuor tita con mi mudo tita ñara sacan pero niña ne de a un tocón pues ya ño gare
que no instancia o sea de que salir bien que me da hagan Twitter me da. Que esto decía, no voy a llegar cielo. Bueno, es un orgullo resaltar nuestra cultura, que es la cosmovisión de nuestros ancestros, que hay que resaltar y preservar, que nuestro pueblo indígena o nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron, así nunca debemos olvidar nuestra cultura. Y así que me siento muy orgulloso de involucrar en estas que son parte de nuestra cultura. Gracias. ¿Quién ganó la corona? ¿Quién ganó la corona? ¿Quién ganó la corona? Yo no puedo gritar porque tengo hambre. Oye, una bulla para nuestra concursante ganadora, Ego Guaynabo. Directamente desde el campus central de la Universidad de Panamá, informó para ustedes, para Nove TV, Napoleón Becker.